Lo que vamos a ver en este capítulo es la unidad de números complejos. Al investigar la historia de los números complejos, encontramos que sus primeras apariciones se registran en trabajos de Cardano y Bombelli. ¿Cuándo? ¿Dónde aparecen esto? Cuando queremos resolver ecuaciones de segundo y o de tercer grado, y nos aparecen expresiones de este tipo. Nosotros sabemos la fórmula de Bhaskara para resolverlas, pero el problema es que nos queda la raíz de un número real negativo. Entonces, hasta ahora no teníamos forma de trabajar con eso. Decíamos que no tenía solución en los números reales y no lo trabajábamos más. Bueno, a raíz de este tipo de resultados, algunos matemáticos tuvieron la idea de seguir trabajando con esas expresiones como raíz de menos 36, utilizando las operaciones posibles entre números reales y propiedades de las mismas. O sea, lo trabajaban como si fuera un número. No sabían qué número era, pero lo seguían multiplicando, dividiendo y sumando como si fuese un número real. Lo que sucedió fue que algo imaginario, de ahí viene la palabra porque no lo conocemos, como raíz de menos 36, se comportaba como si fuera realmente un número, o sea, respetaba las propiedades de las operaciones. Fueron los matemáticos Euler y Gauss quienes tuvieron éxito trabajando con estos nuevos números. Euler introdujo el símbolo i para denotar la unidad imaginaria con la cual se definió un nuevo número tal que i al cuadrado es igual a menos 1, y lo vamos a profundizar en las diapositivas que siguen. A Gauss debemos el nombre de números complejos y fue quien probó en 1799 el teorema fundamental de álgebra, el cual afirma que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces complejas, siempre y cuando tenemos en cuenta su orden de multiplicidad. Ese teorema lo veremos en la unidad que sigue también, que es de polinomios. Vamos a arrancar entonces con los números complejos. Vamos a llamar C al conjunto producto cartesiano de R por R, el conjunto de todos los pares ordenados de la forma AB de números reales. Y vamos a definir dos operaciones. La suma, ¿cómo vamos a sumar dos números complejos cualquiera? Vamos a sumar lugar a lugar o componente a componente. Es decir, el primero con el primero y el segundo con el segundo. Ahora, para el producto ya es un poco más raro, más complicado. Fíjense que la definición de producto de estos dos números no es lugar a lugar. Fíjense, es el primero por el primero menos el último por el último, y en la segunda componente, el primero por el último más el último del primer número por el primero del primer número, y eso suma. Bueno, el conjunto de todos esos pares ordenados, con esas operaciones suma y producto como lo definimos, se va a llamar números complejos. Vamos a ver un ejemplo con las operaciones así como están. Después vamos a ver que con otra notación va a ser mucho más fácil hacer estas cuentas. Entonces nos dan dos números complejos, el número 1, 2, y el número menos 1, 3, y nos piden que los sumemos y los multipliquemos. Bueno, la suma sabíamos que era lugar a lugar, entonces lo que vamos a tener que hacer es sumar el primero con el primero, o sea, el 1 con el menos 1, y coma el 2 con el 3. Ahí lo tenemos hecho, el 1 más el menos 1 nos da 0, y el 2 más el 3 nos da 5. ¿Sí? Entonces ese es el resultado de esa suma de esos dos números complejos. Ahora, la multiplicación, multiplicamos de esta forma. Acuérdense que era un poco más complicada. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que A es 1, que B es 2, que C es menos 1, que D es 3, y aplicarle toda esta fórmula. Bueno, al aplicársela, fíjense lo que nos queda. Nos queda 1 por menos 1 menos 2 por 3, eso en la primera componente, y 1 por 3 más 2 por menos 1, eso en la segunda componente. Y después calculamos esa cuenta como siempre y obtenemos este resultado. Bueno, esa suma y ese producto cumplen unas ciertas propiedades. ¿Cuáles? La primera de las sumas es la asociativa, ¿sí? Es lo mismo primero sumar z con u y después a toda esa cuenta sumarle el número w,
que primero sumar U con WI y después esa cuenta sumarle el número Z. Eso es lo que recibe el nombre de propiedad asociativa. También cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? Es lo mismo hacer Z más W que W más Z. Después, cumple con la propiedad de elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Es un elemento que al sumarlo no me cambia la cuenta, ¿sí? Si nosotros a cualquier número le sumamos el 0, 0, eso me va a dar exactamente el mismo número. Y después cumple con la propiedad de elemento opuesto, que lo que me dice es que si yo lo sumo al Z me va a dar el elemento neutro, ¿sí? Y fíjense que para la suma el elemento opuesto es lo que a nosotros nos suena, es cambiarle de signo cada una de las componentes. ¿Cómo se prueban todas estas propiedades? Tomando las coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, al Z poniéndole AB, al W poniéndole CD, haciendo la cuenta, haciendo esta otra cuenta y van a ver que llegan a la misma expresión. Bueno, tenemos las mismas propiedades para la multiplicación, la asociativa, la conmutativa. El elemento neutro de la multiplicación, o sea, lo que sería el 1 en reales, va a ser el elemento 1,0, ¿sí? Si ustedes hacen la multiplicación con la multiplicación que vimos nosotros, ¿sí? Con esa multiplicación rara, van a ver que si ponen AB multiplicado por el 1, 0, les va a dar AB. Y el elemento inverso, ¿sí? Lo que sería el 1 sobre Z que ustedes conocen, fíjense que es igual a todo esto, ¿sí? Entonces ya nos está dando algo bastante más complicado. Pero esa sería la expresión del elemento inverso, ¿sí? Que es lo que cumple es que al multiplicarlo por Z a la menos 1 nos da igual a 1. Y después finalmente la propiedad distributiva, ¿sí? Si ustedes multiplican a una suma lo pueden ir distribuyendo. Esas son todas las propiedades de los números complejos. Bueno, observaciones. Dado el número complejo Z, B, diremos que A es la parte real y B se llama la parte imaginaria del número, ¿sí? Hay que tener bien en cuenta que A y B son reales, o sea, si ustedes les preguntan decir la parte imaginaria de este número, y acá tienen un 3, la respuesta es 3, ¿sí? Y para anotación, para abreviar, la parte real se le suele notar así, re y entre paréntesis Z, y la parte imaginaria im y entre paréntesis Z, ¿sí? Bueno, si identificamos al número real x con el número complejo x0, es decir, la parte imaginaria nula, o sea, cuando acá tenemos un 0, es lo mismo que hablar en R de x, que en C del número x0. ¿Sí? O sea, tener todos los números que terminen en 0 es lo mismo que pensarlo como si fuese un número real. Eso es lo que nos está diciendo esta observación. Y de ahí es que se deduce que los reales están contenidos en los complejos, o sea que es un subconjunto de los complejos. La otra observación es que como cumple con las propiedades desde la 1 hasta la 9, C va a ser un cuerpo entonces. ¿Sí? No sé si vieron la definición de cuerpo en la escuela, pero significa que cumple con todas esas propiedades. Después, si B es igual a 0, todos los números de esta forma, como dijimos en la observación 2, van a ser reales, ¿sí? Se llaman complejos reales o simplemente reales. Ahora, si el A es 0 y B no es 0, esto se lo pedimos para que acá no me aparezca el 0, 0, ahí va a ser un número imaginario puro. O sea, si yo tengo el 0, 3, 0 menos 1, 0 raíz de 2, esos van a ser imaginarios puros. Bueno, representación gráfica de los números complejos. Vamos a ver cómo graficar estos números. Si consideramos un sistema de coordenadas cartesianas, cada número complejo se corresponde con un punto del plano, ¿sí? Como tiene dos coordenadas, es lo mismo que indicar un punto. Esta representación fue introducida por Argand, y cuando el plano cartesiano es utilizado para representar números complejos, se denomina plano complejo o diagrama de Argand. Con cualquiera de los dos nombres, significa lo mismo, significa la parte gráfica. El eje X se denomina eje real, y en él se ubica la parte real del número complejo, y el eje de la Y se denomina eje imaginario, y en él se ubica la parte imaginaria del número complejo. Para que lo vean gráficamente, ¿sí? Si tenemos el punto AB o el número complejo Z igual a, B, marcamos el A en el eje X, marcamos el B en el eje Y, y el punto ese que nos da
es la representación gráfica de z, ¿sí? Que también recibe el nombre de afijo. Unidad imaginaria. Vamos a definir la unidad imaginaria, que es el número complejo 0,1, ¿sí? Es un número especial y se lo nota con la letra I latina. ¿Por qué es un número especial? Porque es un número que verifica que al elevarlo al cuadrado, eso nos da -1, ¿sí? Que en los números reales no teníamos ningún número que cumpliera con esta ecuación, ¿sí? Vamos a demostrar por qué eso nos da -1. Y al cuadrado es lo mismo que I por I. El número I dijimos que era el 0,1, así que esto es 0,1 por 0,1. Y si efectuamos la multiplicación, como habíamos visto en la definición, es este por este, de ahí sale este 0, menos este por este, de ahí sale este -1, coma este por este más este por este, ¿sí? Y de ahí es que eso nos da -1, 0. Bueno, forma binómica. Veamos ahora que todo número complejo se puede expresar de esta forma, como un número real más un número real por i, que vamos a denominar forma binómica de z. ¿Por qué es importante? Porque las cuentas, la mayoría sale mucho más sencillo con esto. ¿De dónde sale la notación de esta forma binómica? Fíjense que al número AB lo podemos descomponer como A,0 más 0,B, porque la suma era este más este, este más este. Y al número 0B lo podemos descomponer como el producto entre B0 por 0,1. Eso si hacen la cuenta con la multiplicación, con la fórmula que vimos, van a ver que esta cuenta les da exactamente esto. Entonces, si reemplazamos, o sea, si acá reemplazamos por toda esta expresión, fíjense que nos queda así. Ahora, habíamos dicho que si teníamos un número complejo que después en la segunda componente era 0, eso se podía identificar con un número real. Entonces, el A0 lo podemos escribir como A y el B0 como B. Y de ahí es que sale esta notación. Entonces, por ejemplo, el número complejo 2, -3 lo podemos pensar como el complejo 2 menos 3i en forma binómica. Bueno, ¿por qué es más sencillo? Porque vamos a ver ahora que las cuentas, la suma, la multiplicación, la división, son mucho más sencillas haciéndolas con esta notación y teniendo en cuenta que i al cuadrado es lo mismo que -1. Vamos a ver esta suma. Si lo tenemos así, por la propiedad asociativa, esos paréntesis podemos sacarlos. Fíjense que acá sacamos los paréntesis y después también por la conmutativa podemos agruparlos como a nosotros nos convenga. Entonces juntemos todo lo que es real, o sea, todo lo que no está multiplicado por esta i, y todo lo que sea imaginario, o sea, todo lo que esté multiplicado por esa i. Entonces tenemos esa igualdad. Ahora estos son números reales, los podemos sumar, da 5, y estos podemos sacar factor común, la i, y entonces quedaría un -5 más 4, ¿sí? Luego podemos sumar esto, y que nos da -1, y entonces eso es lo mismo que el número complejo 5 menos 1. No es mucho más sencillo, porque la suma, como para ordenado, también era fácil. Pero en la multiplicación y en la división es donde se va a notar bien la diferencia. Veamos un ejemplo de resta, la resta es muy parecida. Este menos que tenemos acá nos va a cambiar los signos. Fíjense que nos queda el 3 más i, lo copiamos igual. Nos queda un -2 y un -4i. Luego agrupamos el 3 con el -2. Eso ya nos da 1. Y una i menos 4i nos da -3i. Estas cuentas están hechas despacio. Ustedes a medida que vayan trabajando y vayan ganando práctica, las van a poder hacer mucho más rápido y escribir si quieren de una ya el resultado. Vamos a ver ahora sí un ejemplo de multiplicación. Recuerden que la multiplicación como para ordenado era compleja, era toda esa fórmula. Vamos a ver que acá no necesito aprenderme ninguna fórmula y sale bastante fácil. ¿Cómo hacemos la multiplicación de estos dos números complejos? Entonces, con la propiedad distributiva. Sería el 1 por el 2, ahí tienen esta parte, más el 1 por el 3i, ahí tienen esta parte,
este por este que sería menos 2, ¿sí? Porque menos por más es menos, y este por este que sería menos 3, y la i como está acá y está acá, me queda menos 3i al cuadrado. Bueno, ahora vamos a acomodar. 1 por 2 es 2, 1 por 3i es 3i, menos i por 2 es menos 2i, y menos 3i cuadrado, teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, es lo mismo que menos 3 por menos 1. ¿Y qué hacemos ahora? Lo sumamos. Todo esto es real, quedaría un 2 y esto se convertiría en un más 3, de ahí sale este 5, y 3 veces i menos 2 veces i es 1 vez i. Bueno, vamos a ver ahora la división, que es lo más complicado por ahora. Bien, tenemos esta división. Todavía no habíamos visto divisiones. En realidad lo habíamos visto teniendo en cuenta que dividir es multiplicar por el z a la menos 1. Entonces, si nos acordábamos la fórmula de z a la menos 1, que era toda esta, y la fórmula de la multiplicación lo íbamos a poder calcular, pero tanto esa fórmula como la de la multiplicación son bastante más complicadas. Entonces, ¿cómo hacemos la división? Parecido cuando ustedes racionalizan. Lo que hacemos es multiplicar por el conjugado del denominador. Entonces, en este caso, lo que hacemos es cambiarle el signo. Si hay un más, ponemos un menos, y si hay un menos, ponemos un más. Teniendo en cuenta que, para que no cambiemos la cuenta, tenemos que multiplicar y dividir por el mismo número. Entonces, multiplicamos y dividimos por 2 menos. ¿Y qué hacemos ahora? Distributiva. En el numerador y en el denominador podemos hacer distributiva o acordarse que el producto de conjugados es lo mismo que la diferencia de cuadrados. ¿Qué sería esto? Que en el denominador me va a quedar lo mismo que este al cuadrado menos este al cuadrado, que es lo que les figura acá. Si ustedes hacen la distributiva, este por este les da 1 por 2, este por este menos i, este por este menos 6i, si ya lo quieren ir poniendo directamente no hay problema, y este por este menos por menos nos va a quedar más 3, y la i nos va a quedar al cuadrado porque la estamos multiplicando 2 veces. Y ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos cada uno. Esto nos queda 2, esto menos i, esto menos 6i, y esto nos queda un menos 3, que es el que figura acá. ¿Por qué? Porque i al cuadrado es menos 1. Esto parte, nos queda un 4 menos el i al cuadrado es menos 1. Luego todo el denominador nos queda un 5, el numerador 2 menos 3 es menos 1, menos i, menos 6i son menos 7i. ¿Y cómo lo agrupamos para que nos quede en forma binómica? Distribuyendo en la división. Este dividido este sería menos un quinto, menos este dividido este, que es menos 7 quintos de i. Y de ahí queda hecha la operación división de los números complejos.